Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a comenzar en esta oportunidad nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras con el Salmo 49. Este Salmo 49 responde a la pregunta: ¿por qué parece que los ricos tienen las ventajas de esta vida? El Salmo enseña que las riquezas no pueden postergar la muerte y que al morir los ricos quedan reducidos al mismo nivel de los pobres. Después de una introducción de 4 versículos, este poema didáctico habla de la fugacidad de la existencia humana y presta especial atención a los ricos que no pertenecen a la fe. Y eso lo podemos leer en los versículos del 5 hasta el 13. En la siguiente parte, en los versículos del 14 hasta el 20, se habla del consuelo que se obtiene al considerar el fin de los justos, que por supuesto es la vida eterna, en contraste con el fin de los impíos, que es la muerte eterna. Se recita el Salmo 49 en el hogar judío ortodoxo moderno en la semana de luto que sigue a la muerte de un familiar. Entonces, el Salmo 49 habla también del tema del estado de los muertos. O sea que es un salmo clave para entender qué pasa con las personas cuando mueren, qué les sucede, que es la interrogante que muchos tienen a pesar de que la Biblia es muy clara. Así que vamos a reforzar esa temática con el Salmo 49, el cual les invito a abrir en este momento. El Salmo comienza diciendo de la siguiente manera: Oíd esto, pueblos todos, escuchad. O sea que esto es un mensaje para todos, no es un mensaje simplemente que llegó a ser para los judíos o para el pueblo de Israel. Este salmo nos compete a todos. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiduría, dice el salmista, hablará el pensamiento de mi corazón. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con arpa mi enigma. Entonces, esta es la introducción en estos primeros 4 versículos. Hay un llamado a escuchar este mensaje le compete a todos. El salmista va a hablar para que todo el mundo escuche. Te compete a ti, me interesa a mí, le interesa a cualquier persona. Versículo número 5, y aquí está la declaración. ¿Por qué he de temer en los días adversos cuando la iniquidad de mis opresores me rodee? ¿Por qué debo tener temor ante el enemigo? ¿Por qué debo tener temor ante los días adversos, ante los días en que se presentan los problemas? Todos los días podemos tener adversidades, dificultades, contrariedades, problemas que vienen a raíz de nuestro defecto de carácter, problemas que vienen a raíz de los defectos de otras personas, vienen por circunstancias que se escapan de nuestras manos. Pero ¿por qué he de temer si mi confianza, y lo he venido compartiendo a lo largo de todos los salmos, mi confianza debe estar puesta en el Dios Todopoderoso? Mi seguridad, mi escudo, mi castillo, mi refugio. Todo eso que hemos venido diciendo a lo largo de cada uno de los salmos y en cada uno de los textos de la Biblia nos dan la respuesta a la pregunta: ¿por qué he de temer en los días adversos cuando la iniquidad de mis opresores me rodee, que esté alrededor de mí? Versículo 6. Los que confían, y este versículo es importante, versículo número 6, lo tengo subrayado, seguramente la mayoría de ustedes también. Los que confían en sus bienes y los que de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos, de ningún modo, podrá redimir al hermano ni dar a Dios su rescate.
Nótese que aquí se habla de la redención. La palabra redimir significa rescatar o liberar. Una persona que caía en contrariedad, en deuda, por algún motivo se endeudó, porque tuvo una emergencia, tuvo un accidente, le pasó algo adverso, pidió dinero prestado, se endeudó o porque tenía un proyecto y el proyecto no le salió bien y quedó con la deuda. Un hermano podía pagar su deuda, podía liberarlo, podía rescatarlo, podía redimirlo. Si alguien caía en esclavitud, que eso era muy común en los tiempos bíblicos, hoy en día a la esclavitud se le llama empleo, pero todos necesitamos trabajar. Entonces, en la antigüedad caía una persona esclava de alguien porque tenía que trabajar en exceso y podía ser rescatada y liberada por un familiar cercano. El familiar podía pagar y liberar a su familiar, podía comprar un esclavo y si el redentor era una persona generosa, lo podía dejar en libertad para que fuese independiente. Pero según el texto, el versículo número 6 dice que los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de las riquezas se gastan, ninguno de ellos de ningún modo podrá redimir a su hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Qué quiere decir con eso? Que el dinero sirve para muchas cosas, pero no para todo. O sea, el dinero no nos puede salvar. Eso es lo que quiere decir el versículo. Si yo dependo de las riquezas, si yo creo que con el dinero puedo alcanzar la salvación, si yo creo que dando mayor cantidad de ofrenda voy a ganar el favor de Dios, estoy equivocado. Eso es lo que quiere decir el versículo. No por la mucha riqueza voy a ganar el favor de Dios, porque Dios no necesita mi dinero. Dios no necesita las cosas materiales que yo tengo, porque a la final todo le pertenece a Dios. Él nos las confiere a nosotros y tú y yo somos administradores de esos recursos que llegan a nuestras manos. Dios no necesita el dinero. Cuando yo doy a la causa de Dios para el crecimiento y la predicación del evangelio, yo doy porque ya Dios me dio a mí. Yo devuelvo parte de lo que Dios me ha dado. Dice el versículo número 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no bastará. Es decir, los tesoros del mundo no son suficientes para pagar el precio del pecado de la humanidad. Hizo falta la sangre de Cristo. Dios hecho hombre fue el que pagó el precio de toda la humanidad. No se paga ni con oro, ni con plata, ni con sacrificios de animales, como vamos a leer más adelante. Entonces, la redención de su vida es de gran precio y no bastará para que viva para siempre y nunca vea la sepultura. Eso es otra cosa. Todos vamos a morir en cualquier momento. Y aquí prácticamente está el tema central de este salmo. Todos vamos a morir, seamos ricos, seamos pobres, seamos cristianos, seamos incrédulos, indiferentemente a la religión a la cual pertenezcamos, seamos niños, jóvenes, ancianos, hombres o mujeres, o tengamos la tendencia que tengamos, todos estamos propensos a experimentar la muerte en cualquier momento, por cualquier circunstancia, por enfermedad, por accidente, por lo que sea. Todos estamos propensos. El hecho de que tengamos muchos recursos económicos no nos garantiza la vida. Es imposible. Tanto le sucede al hombre como le sucede al animal. Dice el versículo número 10, pues aún el sabio muere, igual que el insensato, el necio, y dejan su riqueza a otros. A la final, todo por lo cual me afané llegará a manos de otra persona. Bueno, los padres les gustaría que sus riquezas o sus tesoros o sus posesiones pudiesen llegar a manos de sus hijos. Y sus hijos disfrutar de lo que hicieron sus padres, pero los hijos pueden hacer todo lo contrario a lo que los padres hicieron, como no les costó. Por eso es importante disfrutar de las bendiciones de Dios cada día y no afanarnos.
no acumular riquezas, utilizar esa abundancia que Dios nos da para nuestro disfrute, sanamente hablando, y para también ayudar a aquel que lo necesita. Si Dios te da en abundancia, tienes para compartir con aquella persona que lo necesita. Dice el versículo número 11, su íntimo pensamiento es que sus casas sean eternas y su habitación, hablando del rico, por todas las generaciones, y dan sus nombres a sus tierras. A pesar de su riqueza, el hombre no permanece, es semejante, y fíjense que este versículo 12 es clave para entender el estado de los muertos, porque dice que el hombre al morir es semejante a las bestias que perecen. Si yo tengo el concepto de que al morir voy directamente al cielo porque fui una persona buena, entonces los animales que no le hacen daño a nadie también deberían ir al cielo. Pero no pasa eso, porque no hay un cielo para animales y un cielo para personas. Al momento de hablar del estado de los muertos, debemos ir al Génesis. Dios le dijo al hombre, el día que tú desobedezcas, el día que tú comas del árbol, que te acabo de decir que no comas el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. O sea que Dios le dijo al ser humano, le dijo a Adán y a su esposa, le dijo, ustedes dejarán de existir. No es que se van a ir al cielo, vas a morir y te vas a ir al cielo de una vez. No, es imposible, o sea, entonces hubiese sido más bien una bendición, pero no existía el pecado en la tierra. Cuando Caín mató a Abel, Caín le hizo un favor a Abel entonces, porque entonces Abel murió y se fue directo al cielo. No, al contrario, le quitó la oportunidad a Abel de seguir viviendo. Y hoy descansa en el polvo de la tierra, esperando la resurrección. Como muchas personas, millones y millones de personas que han perecido, están esperando la recompensa eterna. Unos se levantarán en la resurrección para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. Por eso es importante profundizar más sobre el tema del estado de los muertos. Este es el camino de los que confían en sí mismos y de sus seguidores que aprueban sus dichos. Como rebaño están destinados a la sepultura, a la muerte. La muerte se cebará en ellos, y los rectos se enseñorearán de ellos. Por la mañana se consumirá el buen parecer, y el sepulcro será su morada. Su morada será el sepulcro. No dice que será el reino de los cielos, no dice que será el infierno, el sepulcro, el Seol, el Hades, la tumba será su morada. Pero Dios me redimirá, dice el salmista, de la sepultura. Fíjense la seguridad que tiene el escritor del Salmo. El Señor, Dios, me rescatará. Recuerden que la palabra redimir significa rescatar. El Señor me rescatará de la sepultura y me llevará con Él. Pero no de inmediato, no automáticamente. Porque si el impío, es decir, el infiel, está morando en la sepultura, no se está quemando en un infierno, seguramente gente me va a sacar textos del Nuevo Testamento diciendo sobre el tema del infierno, y ya el tema del infierno lo hemos hablado y lo seguiremos hablando porque es un tema que es abarcante, profundo, y a veces hay que ser repetitivo para poder enfatizar esta temática. Enfatizar y poder tener toda la verdad acerca de lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos. Entonces, el salmista dice, Dios me redimirá de la sepultura, pero no está diciendo de inmediato. No está diciendo que de inmediato sale de la sepultura y me llevará con él. Dice el versículo 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. No debemos tener temor, porque a veces hay personas que reciben riquezas y se exaltan y humillan a los demás. Entonces el versículo 16 dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no se llevará nada. Cuando muera no, de nada servirá todo lo que tiene, ni su gloria descenderá con él. Sea bueno o sea malo,
el rico desciende a la tumba. Eso es lo que quiere decir el versículo. Desciende, va a bajar al Seol. Aunque mientras viva se considere dichoso y sea loado cuando prospere, irá con la generación de sus padres y nunca más verá la luz de la vida. No quiere decir que el rico sea malo. Solamente está hablando del tema de la riqueza. Seamos buenos o seamos malos, al momento de morir no nos vamos a llevar nada a la tumba y volveremos de donde fuimos tomados, al polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. Y según el versículo 19, va a la generación de sus padres y nunca más verá la luz de la vida. Nunca más verá la luz de la vida. Es decir, ya no va a estar en la existencia, por lo menos hasta que llegue la resurrección. No es que hay un mundo aparte, como alguien me decía, no, es que hay un mundo de los espíritus y ellos están allí entre espíritus conversando. El versículo es claro, nunca más verá la luz de la vida. No hay vida después de la muerte, solo hasta la resurrección. Y voy a dejarlo en claro porque es que a veces como que toman las palabras separadas. No hay vida después de la muerte, sino hasta la resurrección en el segundo advenimiento del Señor. Esa es la verdad presente. El Salmo termina diciendo, el hombre que tiene riqueza sin entendimiento es semejante a las bestias que perecen. O sea, ser rico no es malo, lo hemos dicho también, tener abundancia no es malo. Es más bien una oportunidad de ayudar a otras personas. Te beneficias tú con lo que Dios te ha dado por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu dedicación, por tu sagacidad para lograr tus objetivos. Pero como cristiano tienes el deber y el privilegio de ayudar a los más necesitados. Todos hemos experimentado algún tipo de abundancia alguna vez en nuestra vida. Y todos hemos tenido el privilegio de ayudar a aquel que está menos favorecido que nosotros. Pero el versículo 20 dice que el hombre que tiene riqueza sin entendimiento, o sea, hay personas que pueden tener abundancia y derrochar su dinero de la noche a la mañana, utilizarlo según su propia percepción y perderlo todo, o simplemente complacerse y seguir acumulando, morirse y dejarle eso a otra persona, porque no se va a llevar nada. Pero el rico, la persona que tiene abundancia, o la persona que recibe una bendición material con entendimiento, entonces podrá cumplir un legado, podrá cumplir una misión, podrá dejar algo para alguien, beneficiar a otra persona y así cumplir la ley de amor del Señor. Pero el rico sin entendimiento es comparado con los animales. Es una manera bonita de decirle, es un animal, es una bestia. Una persona sin entendimiento porque no utilizó la sabiduría que Dios le estaba proporcionando. Una persona con riqueza sin entendimiento es semejante a las bestias que perecen. Aquí hay un llamado para nosotros. Tú y yo de alguna manera hemos recibido bendiciones de Dios de forma material. Tenemos el don de la vida, tenemos el don del habla, tenemos la oportunidad de pertenecer a una comunidad de fe, sea que tengamos poco o sea que tengamos mucho. Todos recibimos dones y bendiciones del Señor. Pero aquellos que reciben esas bendiciones materiales deben poner en práctica la sabiduría que Dios les ha impartido y así ser una bendición para otras personas. Este salmo fortalece aún más nuestra fe y nos llena de esperanza en este día. ¿Qué te ha parecido este salmo? ¿Qué versículos te gustaron más? A mí de manera particular me llamó mucho la atención el verso número 6, que dice que los que confían en sus bienes y de la mucha riqueza y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos de ningún modo podrá redimir a su hermano. O sea, nadie se puede salvar por lo que tiene. También me gustó el versículo número 12 que dice que a pesar de su riqueza, el hombre no permanece y es semejante a las bestias que perecen. Hay una comparación entre el ser humano y los animales al momento de morir y que las riquezas no nos hacen diferente a ellos.
También me gustó el versículo 15, que Dios redimirá de la sepultura al que confía en Él, por supuesto. Y el versículo 20, que el hombre con riqueza sin entendimiento es semejante a las bestias que perecen. Pero tú puedes compartir algún otro de estos versículos que te haya llamado la atención. Bueno, ha llegado el momento de orar y de agradecerle al Padre Celestial por esta instrucción en este día. Acompáñame. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos, porque en todo momento eres bueno para con nosotros. Tú nos impartes las bendiciones y nos das el don más grande, que es la redención en Cristo y la obra santificadora del Espíritu Santo. Esa es nuestra mayor riqueza. Las posesiones materiales son un medio que tú nos ofreces para cumplir un objetivo, no solo para nuestra satisfacción personal, sino para ayudar a aquel que lo necesita, porque hoy estamos aquí y mañana quizás ya no estemos, porque todos somos propensos a morir. Y queremos, Señor, cumplir parte de la misión encomendada con esas bendiciones materiales que nos otorgas. Gracias porque cada día nos llenas de sabiduría y guías nuestros pasos por el sendero seguro. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de despedirnos, quiero extenderles la invitación a que puedan suscribirse, si aún no lo han hecho, a este canal de esperanza. Es algo gratuito. Comparte también tus ideas, pensamientos y lecciones que vas aprendiendo en cada uno de los capítulos. También puedes acompañarnos en los programas directo a las 4 de la mañana, hora de Colombia, como aquellos que me acompañan aquí en el chat. Ustedes los pueden ver. Pueden ver algunos de sus comentarios. En el momento que se está grabando este video son las 4:36 de la mañana. Todos los días estamos haciendo este ejercicio espiritual para nuestro crecimiento y para compartir con muchas otras personas que tienen la misma fe y están fortaleciendo cada vez más su esperanza. Así que será hasta una próxima oportunidad y que la bendición de Dios te acompañe a lo largo de todo este día.